Te damos gracias, Jesús, por tu amor. Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo fiel. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Vamos, dígale con nosotros hoy a Jesús. Contigo no nos falta nada. Dices de mí que estoy unido al cielo y que jamás nada podrá separarme. Dices que siempre estarás conmigo. Tú eres todo, todo lo que necesito. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Digámosle hoy, tu voz es vida en el desierto. Los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada. Porque santo soy, Señor, en tu mirada. Porque soy fiel y tú me amas. Tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada, tu voz es vida en el desierto. En los tesoros de tu boca yo tengo identidad. No me falta nada, en ti está mi realidad. Al tomarte de la mano tú eres mi eternidad. No me falta nada, eres mi tesoro. Sé que tú me amas, sé que tú me amas. No me falta nada. Eres mi tesoro, no pierdo tu mirada, Jesús. No me falta nada. Te alabamos solo a ti. Eres Dios, te levantamos hoy. Cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Y digámosle ahí. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Se puede mover ahí en su lugar, hágalo con toda libertad. Amor sin fin, luz antes que el sol. Tu gloria es eterna, sin parar. No terminará la creación. Hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Sobre todo, Señor.
Por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Digámosle juntos. Levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Vamos a decirle en esta mañana y declarar que Jesús nos ha hecho más que vencedores. Si usted se la sabe, dígalo. Venció. Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Y venció. Cristo venció. Venció a toda potestad. Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, y venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Te levantamos hoy, Te damos nuestro amor por todo, todo lo que haces, damos toda la gloria a ti. la gloria te daré. Démoslo. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Solo a ti la gloria. Por siempre te alabaré. Día y noche gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Solo a ti. No hay otro digno de gloria sino solo tú, Jesús. Recibe toda la gloria en esta mañana. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro nombre igual. Jesús, Jesús. Ante tu nombre todos se postrarán. Jesús, Jesús, Jesús. No hay otro nombre igual. Jesús, Jesús. Ante tu nombre todos se postrarán.
testigos, cumpliste su plan. Cordero perfecto, tomaste mi lugar. Precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se postrarán. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Recibe toda la gloria hoy. Recibe toda nuestra alabanza y nuestra adoración, porque solo tú eres digno. Precioso, en ti hay salvación. Hijo del Altísimo, la rosa de Sarón. Jesús, 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 hay otro nombre igual. Jesús, Jesús, ante tu nombre todos se postrarán. Benditos a ti, Jesús. Y allí se ancló mi fe. Santo cerca el cielo, eterno y siempre fiel. Jesús, 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 no hay otro nombre igual. Jesús, se postrarán. En tu nombre todos se postrarán. De tu nombre todos se postrarán. Ante tu nombre, Jesús, nos postramos hoy. Unámonos hoy a millones y millones que proclaman que su nombre es santo, santo, santo. Y digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Y levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Vamos, iglesia. Y digno es el Cordero Santo,
Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Que fue, al que es y al que ha de venir, al principio y al fin. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 es todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digámosle hoy: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre, siempre. Eres digno de gloria, de toda la oración eres tú. Dios, te queremos dar gracias por ese infinito amor, por esa maravillosa presencia tuya en nuestras vidas. Ese amor inagotable todos los días nos lo muestras. Queremos honrar tu nombre, queremos levantarte a ti, Señor, como el único Dios verdadero y exaltarte. Gracias por habitar en nosotros. Espíritu Santo, gracias por llenarnos de tu fortaleza en medio de la angustia. Hoy te ruego en este momento que aquellos que se encuentran en sus casas viviendo momentos de duelo, momentos donde aún
su vida espiritualmente está atravesando un desierto, donde su fe tal vez se encuentra confrontada. En el nombre de Jesús, levántales ahora. Aún yo declaro sanidad en este momento sobre quien se encuentra enfermo allí en su casa. Yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Y declaramos que todo virus, toda enfermedad, cualquiera que sea, tú haces tu obra perfecta en ellos y tú les sanas. Porque por la llaga de Cristo somos sanos. Porque creemos que en la cruz te llevaste toda enfermedad y todo dolor. Gracias, Señor. Te adoramos. Aquel que se encuentra desanimado en el día de hoy, tal vez triste, tal vez afligido, levántale en el nombre de Jesús. Aliéntale a seguir. Anímale para que pueda permanecer seguro, porque tú eres nuestra roca fuerte y nuestro castillo, nuestro dulce refugio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Padre, y asimismo bendice esta ofrenda, este diezmo que hoy lo hacemos con un corazón confiado en ti. Que nuestros negocios, la alacena de casa, los trabajos, todo, Señor, es bendecido por ti. Porque el obedecer hace que nuestras vidas sean bendecidas. Gracias. En tus manos bendecimos esta ofrenda y este diezmo que lo hacemos con gozo y alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, lo que cada vez tenemos este momento de especial de dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo, yo quiero animarte a que, por más dura que sea la situación, yo alguna vez lo compartía, creámosle a Dios. Él es nuestro proveedor. El Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. No solamente lo leas de memoria, sino que también lo creas. Creámosle. Yo sé que Dios hasta el día de hoy no nos ha desamparado y jamás lo va a hacer. Muy bien. Voy a invitarte a que esta mañana prepares la Santa Cena allí, y mientras lo estás haciendo yo quiero recordar algunos anuncios. Trae el pan, trae el vino o la copa de jugo y vamos a tomar la Santa Cena. Pero antes de hacerlo, quiero hacer dos cosas. Uno, recordarles que esta semana comenzamos la semana de oración, así que prepárate, vamos a estar desde las 5:30, únete, es un tiempo de seguir clamando al Señor, no podemos parar. Pero también quiero recordarles a que se mantengan unidos allí en sus células, estamos aprendiendo cosas nuevas, mantente firme. Y el reencuentro se cambió la fecha, ya les diremos más adelante, por algunas situaciones logísticas y de tiempo también queremos aplazarlo. Será en el mes de septiembre, pero ya les anunciaremos con tiempo. También quiero invitar a los nuevos que hoy tal vez me escuchan en esta mañana, un mensaje como este que estoy compartiendo de creer en Jesús como el único Señor y Salvador para ser salvos e ir al cielo. La Biblia dice que Jesús está a la puerta y llama, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. También dijo allí en la Escritura que si nosotros creemos en él y le aceptamos como el único Señor y Salvador, seremos salvos, seremos perdonados y seremos hijos de Dios. Por eso yo te invito a que en esta mañana, antes de tomar la cena, puedas orar conmigo esta oración y podamos tomar la Santa Cena creyendo que esos símbolos nos recuerdan lo que Jesús hizo en la cruz, que ese sacrificio fue una vez y para siempre. Que ningún otro sacrificio que tú y yo podamos hacer nos podrán acercar a Dios. Ya lo hizo Jesús. Él ya rompió ese velo, se rasgó ese velo para poder tener la entrada libre a la presencia de Dios. Ya no necesitamos intermediarios, personas, hombres. No necesitamos. El intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesús. Por eso lo recordamos a través de estos símbolos. Así que ora conmigo y haz esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Reconozco hoy que soy pecador y que ninguna de las cosas que yo he tratado de hacer para acercarme a ti son aceptadas.
Por eso hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que a partir de hoy hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Amén. Toma el pan allí esta mañana. Te quiero invitar a que lo tomes y podamos recordar que el pan representa el sacrificio del cuerpo de Jesús, que fue entregado por nuestros pecados, que fue molido, traspasado para perdonarnos, pagando el precio por la deuda que teníamos, que era el pecado que nos separó de Dios. Así que toma el pan esta mañana. Luego recordamos con respecto a la copa. Jesús les dijo a sus discípulos, no lo dejó escrito para nosotros, que cada vez que tomáramos la copa también recordáramos que la sangre de Jesús fue derramada en la cruz para lavar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Y al tomarlo, este símbolo nos recuerda que fue cancelada nuestra deuda para siempre y que fuimos perdonados. Todos nuestros pecados fueron perdonados porque Él los lavó y los hizo más blancos que el carmesí. Bien, iglesia, quiero invitarte a que una vez tomada la Santa Cena hoy, te mantengas allí también en esa comunión con Dios, te prepares para ir a la palabra y te dispongas de todo corazón. Hoy vamos a tener un tremendo mensaje, continuando lo que aprendimos la semana pasada. Ya nos vemos ahorita. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262 990617 35 NID 901 065 243 0 Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Hola, iglesia, vamos a ir a la palabra esta mañana. Vamos a, ya después de un tiempo esta mañana de haber compartido, recordado ese precioso sacrificio que Jesús hizo por nosotros y poder tener claro este tiempo de compartir también la palabra. Creo que es importante que no lo pierdas de vista. Quiero invitarte a algo muy importante esta mañana, iglesia. Que tú tengas una libreta de apuntes, tu Biblia, por favor, y empieces a tomar nota. Porque yo sé que seguro en este tiempo Dios te está hablando. De hecho, la semana pasada comenzamos hablando de la eternidad en el corazón del ser humano. Dios nos hablaba de la necesidad de estar allí nosotros atentos a todos estos sucesos que estamos viviendo, que son parte de lo que Dios quiere que nosotros estemos muy, muy atentos y tengamos presente para reafirmar nuestra fe en el Señor. Bien, vamos a orar por la palabra esta mañana y entraremos en materia. Padre, gracias por este día. Gracias por esta mañana. Qué bueno has sido con nosotros. Podemos recordarte de una manera tan hermosa y recordar que somos tus hijos. Recordar que hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Y ahora tú nos das la palabra para recordar quiénes somos y para dónde vamos. Por eso este momento te pedimos, Espíritu Santo, que ministres nuestro corazón y que nos abras el entendimiento para aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy el tema se llama los eventos de los últimos tiempos. Tiene que ver la continuación de esos 8 días.
Pero estés muy atento porque todo te lo va a decir la palabra. De hecho, siempre Dios nos lo dice. Y es un tema, obviamente, que es de los que menos predicamos, porque es un tema que existen ya muchas interpretaciones acerca de profecías dadas, existen muchas cosas que en cierta manera uno escucha o lee. Y lo importante aquí, iglesia, es que tú le pides al Espíritu Santo que al leer cada versículo, Él te muestre lo que necesitamos recordar y aprender y tener presente. Y por eso yo quiero comenzar esta mañana cuando Jesús le preguntaba, los discípulos le preguntaban a Jesús qué iba a pasar con el futuro de ellos, con el futuro de Israel, qué iba a pasar. Entonces miren lo que comenzamos con Hechos capítulo 1, versículo 8. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y a los confines del mundo. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo es que no deberían de estar pensando en el futuro, cómo iba a ser o dónde lo iban a pasar, sino que se deberían de preocupar es en cumplir el mandamiento de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, que fueran sus testigos de todo lo que ellos habían visto en la vida de Jesús, cuando ellos vivieron con Él, de todo lo que habían conocido y experimentado, que hablaran, que dieran testimonio de ese Jesús verdadero. Ese era el mandato de Jesús. Igual manera lo está diciendo para nosotros en estos tiempos, que no olvidemos para qué estamos aquí en la tierra. Nosotros somos testigos también de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Yo creo que tú tienes mucho testimonio para hablar. Tienes muchas cosas que Dios ha hecho, los milagros que ha hecho, la manera en que Dios te rescató de esa vida pasada que llevabas. Eso es testimonio y somos testigos. Ahora eso no lo podemos callar. Necesitamos llevarlo a otras personas que lo están necesitando. Entonces, yo sé que muchos no les gusta leer el Apocalipsis porque tienen miedo, otros no lo creen, lo que está escrito, pero hay una bendición para los que creen o escuchan y obedecen la revelación del Señor. Así que yo quiero invitarte a que estés muy atento. Dice en los eventos acerca del futuro, Jesús dijo lo siguiente. Lucas 21:31. Igualmente, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Este versículo nos habla del reino del Señor y lo primero que muestra son los falsos cristos que van a venir. Entonces, Mateo 24:5 dice, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Debemos estar atentos a esto, porque esto es profético, no es nuevo, ya ha venido sucediendo. Muchas personas se han dejado engañar por no conocer la Escritura y terminan corriendo, como dice la Escritura, engañados por huecas sutilezas. Esos falsos cristos tendrán tanto carisma que engañarán a la persona de una manera tan sutil. Hace unos años atrás, Jin Jung, por ejemplo, fue uno de los que engañó tantas personas y centenares de personas fueron engañadas, los llevó a la muerte inclusive, murieron muchos por causa de lo que él les enseñaba. También encontramos en Latinoamérica a José Luis de Jesús Miranda, el fundador de la secta Creciendo en Gracia, también engañando a muchas personas. Y bueno, recuerdo que en Estados Unidos también hubo una secta o un grupo donde él se creía que era el Cristo y todas las mujeres tenían que estar con él y aún así les hacía creer que era la manera de santificarse porque era el Cristo, el enviado. Falsos profetas, falsos cristos. También Jesús dijo, Mateo 24, 7, 8, una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrán hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrá más. Este versículo que voy a leer ahora, en el versículo 9, nos habla de una persecución que tendremos que soportar los cristianos. De hecho, ya lo estamos viviendo. Yo a veces pienso que debería ser
fue entre comillas, la persecución de la iglesia primitiva, porque allí ellos, por la persecución que les hacían, eran torturados, los quemaban, los sacrificaban. Obviamente era muy dolorosa, pero tenía un dolor inmediato y ya se acababa, quizás, por decirlo de esta manera. Pero en nuestra actualidad la persecución es diferente. Es una persecución psicológica, es una persecución espiritual, el miedo, el estrés, que es una de las más fuertes enfermedades mentales en el mundo entero, a causa de las preocupaciones y de lo que escuchamos en medios de comunicación, genera esa persecución. Hay gente que tiene delirios, hay gente que ve visiones que no son, y eso es delicado. Por eso, versículo 9 dice: entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán en todo el mundo, los odiarán por ser mis seguidores. Ya de hecho lo hemos experimentado. Yo la semana pasada hablaba de algunos que odian a los cristianos. Hoy en día ya uno les va a hablar de Cristo y lo primero que hablan es: no me hable de Cristo, yo no soy de su religión. Aparte de eso, llegan a un punto de decir: su religión no tiene valor, su Cristo no tiene verdad, porque si fuera así, entonces ¿por qué permite todas estas cosas? Y cosas como estas, una persecución de una manera muy sutil. Entonces, una de las señales es que seremos odiados simplemente por ser cristianos. Personas que, debido a esto, Jesús dijo mucho que se apartarán de ellos. Muchos se apartarán de ellos. Hay gente que prefiere negar que es cristiano para que sea aceptado en un trabajo. Hay gente que prefiere negar que es cristiano o que sigue de Jesús para entrar en un partido político, o también para entrar a hacer otra cantidad de cosas, porque niegan que son hijos de Dios, que creen en Cristo, para ser aceptados. Y eso está escrito. Versículo 10 y 13 hay de Mateo 24. Dice: muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por otras partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Creo que la palabra está siendo directa. Muchos se apartarán, el amor de muchos se enfriará. Esto es triste porque esta pandemia realmente despertó eso en muchas personas que aparentemente decían ser cristianos, pero desafortunadamente la presión, el dolor, la angustia los alejó de Dios. Y vendrán cosas peores, dice la palabra. Está sucediendo, que a lo bueno llamarán bueno, y a lo bueno llamarán malo. Y otra señal es el odio a los judíos. También vemos cómo las naciones se levantan en contra de los judíos. Cuidado, nosotros como cristianos amamos a los judíos, porque de cierto es que Jesús fue judío y es parte del pueblo que Dios escogió. Entonces nosotros debemos amar a los judíos. Por eso nuestra oración también debe estar orar por el pueblo de Israel. Así que necesitamos estar muy atentos a esto. No podemos tener odio hacia ellos. Lucas 21:24 lo dice: y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Cuando habla de los gentiles, se refiere precisamente a todos los que no son judíos. Eso nos incluye a nosotros. Cuando habla precisamente de todo esto, dice: también se predicará el evangelio en todo el mundo. Y hoy, por parte de eso, ya lo estamos viviendo. Yo creo, y lo conversaba con otras personas en estos días, que este hecho de predicar el evangelio hasta los confines del mundo ya se está dando. Antes se venía dando, pero en este momento creo que rompió los límites, rompió todos los esquemas, porque en medio de la pandemia Dios usó y permitió que las redes sociales, los medios de comunicación, todo, el mismo cristiano que no lo hacía, ahora lo está haciendo, predicando a todo lugar, llevando las ondas, los medios de comunicación, el evangelio. Y se está cumpliendo. No sé hasta dónde será más todavía, pero parte de esto ya se ha estado cumpliendo. Mateo 24:14 dice: y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Se está predicando el evangelio por todo lado. Así que la Biblia también nos habla de el rapto de la iglesia como otro evento
de sucesos de los últimos tiempos. Mateo 24, 40, 43 dice: 2 hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en el molino. Una será llevada, la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día que vendrá su Señor. Bueno, ustedes han notado que ya han sacado películas cristianas y hasta no cristianas con respecto a este evento. Entonces muestran cómo los carros se estrellan, cómo los aviones, de pronto el piloto se desaparece y cae y trae caos en el mundo entero, tragedias de aquí y allá. Así que eso han sacado bastantes películas con respecto a esto. Entonces, si de pronto un día vas en un avión, asegúrate que el piloto no sea cristiano, porque si tu fe no está firme, puede ser una tragedia completa, ¿verdad? Más bien asegúrate que tú estás bien firme en el Señor y que el piloto también sea cristiano para que puedas también ser llevado por el Señor. Y bueno, eso es algo que debemos estar más bien atentos a predicar para que nadie se pierda. ¿Amén? Bueno, después viene la Biblia, nos habla de la tribulación. Lo que hablé fue del rapto, ¿verdad? Uno será llevado, el otro será quedado. Después viene la Biblia hablándonos de la tribulación. Mateo 24, 21 al 22 dice: pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte ese tiempo, la calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Aquí probablemente se quedarán muchos cristianos mediocres. Yo alguna vez vi una película hace muchos años atrás con respecto al rapto, precisamente, donde las iglesias estaban llenas en pleno culto, mostrando el ejemplo de cómo sería el rapto. Y se desaparecieron muchos cristianos, pero algunos quedaron allí. Y quedaron sorprendidos de qué había pasado, por qué ellos no se habían ido. Bueno, este versículo nos habla precisamente de que debemos estar nosotros muy apegados al Señor. Mateo 24, 15 dice: llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Presta atención a esto. En medio de la tribulación aparecerá el anticristo. Mateo 24, 29 dice: inmediatamente después de estos días de angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderosos del cielo serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán el Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Eso fue lo que Jesús dijo con respecto a su venida. Todo lo que mencioné atrásmente, todo, si ustedes notan, fue lo que Jesús dijo en el capítulo 24 de Mateo. Pero ahora veamos también qué dice Pablo, Pedro y Judas con respecto a esos mismos eventos que luego el Espíritu Santo les inspiró y les reveló lo que deberían escribir, como reafirmando lo que Jesús ya había dicho. Miremos lo primero que dicen acerca de los tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Dice: en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente sola tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esos clases de individuos. Según 1 Timoteo 4:1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios.
Si tú estás atento a los hechos y sucesos que vemos a diario, que escuchamos, que las noticias muestran, con respecto al desorden, al caos, el amor a sí mismo, todas estas situaciones son parte. Lo que pasa es que muchas personas, aún el mismo cristiano, se acomoda, termina aceptando ciertas cosas. Pero, como lo mencionaba la semana pasada, pierden la perspectiva de que hay una eternidad. Como que se les olvida que nuestra estadía no está aquí y que esto no es algo que debería extrañarnos. Por el contrario, debe ser algo que debemos estar nosotros muy atentos a cada evento que pasa, porque Dios ya lo tenía pronosticado. Por eso mi responsabilidad, iglesia, es enseñarles que conozcan la verdad para que no sean engañados en estos tiempos difíciles, sino que tú te mantengas firme en la palabra. De hecho, yo te invito a que tú puedas coger todos estos versículos que estoy dando y tú puedas leerlos atentamente y pedirle al Espíritu Santo que te traiga una revelación con respecto a estos sucesos. De esa manera tendrás algo más directo de parte de Dios. Porque a veces terminamos escuchando otras cosas y hasta se termina siendo confundido. 2 Timoteo 4:16. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana doctrina y sana enseñanza. Eso pasa. Porque prefieren ir al lugar a escuchar predicadores que le digan lo que quieren escuchar, donde no le digan que lo que está haciendo es pecado, porque entonces se ofenden, ¿verdad? Donde no le digan que el adulterio es pecado, donde le digan que puede divorciarse sin ningún problema, donde le digan que puede hacer cantidad de cosas y que está bien, que después se puede arrepentir. O escuchan predicadores donde se habla de la prosperidad y cosas como estas que ya sabemos cómo les enseña la palabra frente a esto. Pero les gusta escuchar cosas que les agrade, ¿verdad? Y este versículo realmente nos está hablando con referente a esto, que tengamos cuidado. Sigue diciendo el versículo ahí, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Por eso te decía, hay gente que no quiere escuchar la verdad, le incomoda que les digan lo que dice la Escritura y prefieren ir a buscar otro lugar o iglesias o lugares donde se sientan bien. Eso es algo muy sutil. No nos daremos cuenta de inmediatamente, pero buscarán lo que les agrade. Segunda de Pedro 3:4 dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio. Aquí nos dice que muchos se burlarán de lo que tal vez estamos predicando hoy o de que hace tiempo. De hecho, yo lo he escuchado. La gente dice, pero ¿cuál Jesús va a volver? Llevamos más de 2000 y pico de años que Él hizo esa promesa, pero eso no es verdad. Pero eso también me recuerda cuando Jesús iba a venir por primera vez, cuando nació como bebé. La gente no creía, ni siquiera sus propios hermanos o su propia familia, ni siquiera el pueblo judío creía que Jesús iba a venir de esa manera. Pero vino de una manera que ellos realmente no lo creyeron. Y esta vez va a ser mucho más fuerte porque vendrá en un momento inesperado, en el cual no sabemos el momento, ni el día, ni la hora cuando Él venga. Versículo 9 y 10 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y realmente esa es la demora de la segunda venida de Jesús. Alguien dijo unos días, alguna vez, compartiendo, me dijo, ¿saben por qué el Señor Jesús ha demorado? Porque ama a la humanidad. Pero si la iglesia nos aceleráramos a impartir el evangelio, a predicarlo todo el tiempo, todos los días y a dar testimonio, eso aceleraría la venida de Jesús. Pero aquí dice que por amor a nosotros, a este mundo, es paciente y no ha venido. Dios no quiere que nadie se pierda. De hecho, por eso ha retenido su demora, su segunda venida. No quiere que nadie se vaya al infierno. Quiere que todos se arrepientan y que vayamos a estar con Él por la eternidad. Versículo 10. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente
súbitamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Luego encontramos en Tesalonicenses, donde habla como Jesús habló del rapto. Pablo lo dice de la siguiente manera, 1 Timoteo 4:13 al 17. Dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Promesa. Promesa para que recordemos que no debemos estar tristes, sino más bien gozosos de que ya los que se nos adelantaron, obviamente, si conocieron de Jesús, allá nos encontraremos. Hay esperanza, pero también nos deja una gran responsabilidad de compartir la palabra a aquellos que aún no la han conocido, para que también vayan junto con nosotros a encontrarnos allí en la eternidad. Dice que en ese momento, cuando Jesús regrese, traerá a todos los que con él, a todos con él los que ya habían partido. Mire lo que dice el versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de que los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para que encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Qué hermosa momento que va a ocurrir. Resucitarán, seremos arrebatados y estaremos con el Señor. Esos versículos nos hablan del rapto de la iglesia. Dice que sonará trompeta y muertos en Cristo resucitarán y los que aún viven serán, ¿qué? Arrebatados. 1 Corintios 15, 51-53. Dice, pero primeramente, permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá que un instante de un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales. Ahí está lo que muchas veces se han preguntado, ¿y cómo será el arrebatamiento? ¿Y cómo será que resucitaremos con este cuerpo? La Biblia dice que no, que seremos transformados. Dice que con el toque de la trompeta, entonces aún los que resuciten serán transformados también. Nosotros resucitaremos. Habrá muchas preguntas, pero tal vez en este momento lo que necesitamos creer es lo que dice la Escritura. Hay muchas respuestas que tal vez no tendremos una respuesta muy acertada frente a esas preguntas. Ahora, aquí no nos dice que tendremos, que vamos a resucitar, por ejemplo, los hombres con el cuerpo de Stallone o Brad Pitt, no. Ahí no dice, o de pronto las mujeres con un cuerpazo de Angelina Jolie o cualquier otra mujer, no. Dice que serán transformados, ¿verdad? Como Dios originalmente lo había planeado. Luego Pablo también habla del anticristo y la tribulación, y Juan también. Mire, 1 de Juan 2:18. Queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído, el anticristo viene, y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Según de Tesalonicenses 2, 1 y 4. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de la anarquía, aquel que trae destrucción. Y repite varias veces, no se dejen engañar. Habrán muchos que vendrán a decir, llegó el día, yo soy el Salvador, yo soy el que les guiaré a la verdad. Recuerden que eso es algo que está escrito y que serán los falsos cristos que hablarán. Dice el versículo 4, dice, se exaltará a sí mismo y se
se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él es mismo Dios. Miren lo tremendo en cómo va a engañar a la humanidad. Engañará a muchas personas haciéndoles creer que Él es el que vino a reinar. Esto mismo lo dijo Jesús y lo dijo Daniel. Versículo 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el día la detiene, se quite de en medio. Este versículo tiene que ver con el humanismo que se ve bueno, ¿verdad? Ojo con eso, porque hoy en día escuchamos mucho con respecto a este humanismo donde hablan también del relativismo. Esa es tu verdad, es mi verdad, pero tranquilo, vivamos juntos. Al fin y al cabo, lo importante es que podamos ser armoniosos. El humanismo es una teoría que ha venido metiéndose muy sutilmente en el mismo cristiano, así que tengamos mucha atención. Y también nos habla de que hay algo aquí en la tierra que le impide que el anticristo se manifieste. Y ese anticristo no va a poder realmente hacer nada mientras la iglesia o el Espíritu Santo estén sobre la tierra. Dice una parte del versículo que leí hace un momento atrás, que dice que está surgiendo secretamente. No sé si han leído periódicos o noticias, pero eso ya está hace muchos años preparándose, no se sabe dónde, ni quién, ni cómo, pero se está preparando secretamente ese anticristo que vendrá a gobernar. Pero la palabra nos dice que mientras la iglesia, o sea, tú y yo y el Espíritu Santo estén sobre las faras de la tierra, no pasará esto. Versículo 8, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Hoy te quiero invitar. De pronto alguno me está escuchando que nunca había escuchado este mensaje. Si alguno todavía no ha afirmado su fe en Jesús y duda de la existencia de Jesús o de la venida de Jesús, estás a tiempo de aceptarlo. Porque todo esto que está escrito, que hemos leído, va a suceder. Entonces, qué bueno que conozcas de Jesús y puedas librarte de esa tribulación y del fin del mundo. Versículo 11. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Ya después de esta verdad vendrá la segunda venida de Jesús. Entonces el rapto es algo secreto. Por eso la Escritura nos dice que ni aun Jesús mismo lo sabe, ni los ángeles. Solo el Padre sabe cuándo va a venir por segunda vez Jesús, el Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:7 nos reafirma que hay alguna manera de verlo, o sea, de creerlo, y es que cuando Él venga, lo veremos. La humanidad lo verá. Apocalipsis 1:7 dice, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Tremendo. Lo van a ver. 1 Tesalonicenses 5:2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche, cuando la gente se esté diciendo, todo está tranquilo y seguro. Entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le viene los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Mateo 24:29. Inmediatamente después de la angustia de esos días, vendrá, o sea, después de la tribulación, después de ese momento vendrá a reinar de una manera poderosa. Dice que lo verán. Y el versículo 30 dice, y entonces por fin aparecerá en los cielos de la señal del Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Y luego en Judas también nos muestra que Jesús vendrá con su iglesia. Note que vino el rapto, pero luego vendrá a hacer el juicio sobre la tierra. Y dice Judas 1:14-15. Escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos, esos somos nosotros, para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Estas son las palabras con respecto a los eventos de los últimos días, según Pablo, Judas, Pedro y también Jesús. Pero más adelante, en otra oportunidad, vamos a ver las palabras del Apocalipsis. Noten que
es diferente, vamos mirando por fases. Jesús dijo con respecto a su segunda venida, pero luego Pablo, Pedro y Judas, Juan, también nos ratifican esa verdad que Jesús había dicho. Ahora, debemos tener en cuenta que también hoy en día hay varias interpretaciones con respecto a esa venida y diferencias con respecto al rapto y a la tribulación. Pero nosotros necesitamos basarnos en lo que dice la Escritura. No tengo tiempo para explicarte, pero la Biblia nos muestra que cosas tan elementales como las hambrunas, las enfermedades, las pestes, todo esto de señales es algo que nos muestra cómo y nos ratifica como si es real la segunda venida de Jesús. Ahora, Dios permitirá que entonces en el peor momento de la tribulación, según lo que leemos en la Biblia, parece que el anticristo se manifestará 3 años y medio después del inicio de la tribulación, según esta profecía de Daniel 1:21. Dice, 12:1, perdón. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Ahí nos afirma la profecía de que seremos levantados, rescatados o parte del rapto. Entonces, unos creen que el rapto es antes de la tribulación y creen que esto porque dicen que la iglesia no debe ser castigada. Por eso Dios la va a rescatar, la va a quitar para que la ira de Dios no caiga sobre ella. Pero hay otras interpretaciones. Pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe esa palabra. Y lo más importante sobre todo esto es creerla. No nos preocupemos en entenderla, ¿verdad? Porque gente dice, pero es que yo no entiendo, eso me confunde. No trates de entenderla. La palabra no se hizo para que la entiendas. La palabra de Dios se hizo, o Dios la dejó, para que la creamos y la obedezcamos. Amén. Por eso quiero terminar con el último punto, que hay otras interpretaciones según Apocalipsis sobre el milenio. Hablamos de 1000 años, ¿verdad? ¿Qué significa milenio? 1000 años. Donde Satanás será atado por 1000 años y durante ese tiempo habrá paz y prosperidad en la tierra porque Jesús vendrá con su iglesia a reinar. Y va a ser un mundo como Él siempre quiso, que habrá paz, habrá sanidad de todo ser humano. Hay 3 interpretaciones. El premilenarismo, esto no solamente enseña que la segunda venida de Jesús será seguida por el milenio de paz y justicia, sino también que durante esos 1000 años reinará sobre la tierra. Después de estos 1000 años de reinado temporal, Jesús vendrá. Entonces, el pre es antes del milenio, es lo que enseñan algunas interpretaciones. Hay otra interpretación del milenio, son los postmilenarismos. O sea, después, dice que nuestro mundo irá mejorando hasta el fin y aún se hará cristiano el mundo antes de la venida de Cristo. O sea, que el milenio será después de que Cristo venga para que ellos se conviertan a Cristo. Esas son interpretaciones. Para los que creen esto, realmente muchos creen que es algo literalmente. Son 1000 años, sino simplemente es un tiempo en el cual reinará Jesús sobre la tierra antes de su venida. Eso habla el postmilenarismo. Y viene un último, el amilenarismo. Este enseña, Apocalipsis 21 y 6, tal como todo pasaje está lleno de simbolismos, ¿verdad? O sea, este amilenarismo enseña que estos son solamente simbologías y que no puede ser interpretado literalmente. Afirma que la Biblia no predice de un periodo de paz mundial, sino más bien el milenio se refiere al desarrollo del reino espiritual de Cristo por la predicación del evangelio entre todas las naciones. Entonces, noten que hay interpretaciones de distintas maneras, pero vuelvo e insisto y termino esta mañana diciéndote lo siguiente. Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, anhelando su venida, pero firmes en la convicción es que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Y no nos dejemos engañar, como dice la Escritura, que estemos atentos a todo lo que pueda venir a tratar de, con sus sutilezas, a engañar aún al creyente. Y como les dije hace un momento, no trates de rajarte la cabeza, por decirlo, de tratar de entenderla. No, créela y obedezcamos y mantengámonos firmes en el Señor. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, Dios, porque nos sentimos las personas más privilegiadas,
por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo, por habernos elegido para ser tus hijos. Hemos tenido días difíciles, vemos en el mundo situaciones caóticas y reconocemos que a veces también nos llena de temor, pero no de un temor de que podamos vivir todo esto, sino de que tú nos halles firmes en la fe, que nos encuentres seguros caminando en la palabra, caminando en lo que tú nos enseñaste, confiados en ti, en tus promesas, creyendo que no hay otro camino, que tú eres el único camino y la única verdad para ir al cielo. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor Jesús. Y gracias por este tiempo. Gracias porque tú hablarás a cada persona, que podamos nosotros creer que tu segunda venida sí está pronto y que nosotros necesitamos también obedecer en predicar el Evangelio a toda persona para que también ellos puedan tener la oportunidad de ser salvos. Ayúdanos. Ponga en tus manos este día, la semana que comenzamos. Creemos que tu Espíritu Santo nos guía y nos muestra y nos revela cada vez más lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, iglesia. La pregunta para terminar es, ¿estás listo? ¿Te encuentras preparado para encontrarte con Jesús? El Señor les bendice. Nos vemos mañana a partir de las 5:30 de la mañana en la semana de oración. Un abrazo. Dios les bendice. Cielo, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Qué estás haciendo ahí en la oscuridad? Es que no encuentro el camino por donde ir y encender la luz. Ah, no encuentras el camino. ¿Tú conoces el Salmo 119, 105 que dice? No. No, el papá te va a contar una historia. Siéntate aquí y te va a explicar una cosa. Siéntate acá. Eso, siéntese ahí. Les voy a contar algo. Es que el Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hija, ¿tú sabes qué sucede cuando no hay luz? No. Cuando no hay luz, nosotros no podemos ver, ¿sí? Nos podemos tropezar, nos podemos hacer daño, nos podemos lastimar con las cosas que hay a nuestro alrededor porque no podemos ver. ¿Cómo? Con manos y sale sangre. Exactamente. Entonces, imagínate que para que nosotros podamos ver, ¿sí? Dios inventó la luz, pero la luz de la que te habla tu mamá no es la luz del bombillo, ni la luz de la vela, ni de la esperma. Es la luz de la palabra de Dios, la que nos ilumina nuestro camino a donde quiera que vayamos. Entonces, cuando tú te sientas triste, cuando no sepas qué hacer, cuando estés confundida, cuando te encuentres en la oscuridad, ya sabes que debes de acudir a Papito Dios, ¿sí? Papito Dios siempre va a estar allí para guiarte en el camino, siempre va a estar allí para mostrarte por qué lugar ir y no vas a sentirte preocupada. Eso es lo que debes hacer. ¿Entendiste? Entendí. ¿Cómo es el Salmo? Salmo 119. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies Es a mis pies tu palabra tu palabra y lumbrera y lumbrera a mi camino. mi camino. Señor, siempre alúmbrame con tu luz. Señor, siempre alúmbrame con tu luz. Amén. Chao, Amén. niños. Chao, niños. Espero hayan aprendido mucho. Espero aprendido mucho. La fabricación de la manualidad se hizo de la siguiente manera. Se dibujaron los moldes, luego cortamos, pegamos y dimos forma
Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi camino. Hola niños, espero que se encuentren bien en su casa. Hoy es un día súper especial porque hoy es el día de clases. Hoy vamos a aprender un tema muy bonito que se llama los mandamientos. Pero recordemos que deben tener para este tema la Biblia, un cuaderno y cartuchera como siempre. Voy a hacerles unas preguntas para que con la ayuda de sus papitos las respondan. La primera pregunta: ¿qué será un mandamiento? Pregúntenle a sus papitos en este momento ¿qué es para ellos un mandamiento? Mandamiento es una orden que Dios nos da para que nosotros la obedezcamos. La segunda pregunta que les voy a hacer es: ¿en qué parte de la Biblia encontramos los mandamientos? Hay dos libros, uno en Éxodo, que ustedes tienen que buscar con la ayuda de sus papitos, y otro en Deuteronomios. Con la ayuda de sus papitos les dicen que los busquen para que los vayamos leyendo para la próxima clase. La tercera pregunta es: ¿para qué sirven los mandamientos? Y la última pregunta es: ¿para quién fue dado esos mandamientos?